Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor, parte de la iglesia, se congrega para darte la adoración que solamente tú mereces. En tu día, Señor, que tú has dispuesto que nos reunamos cada primer día de la semana. Te pedimos, Señor, ahora que está la iglesia o parte de la iglesia reunida, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú eres el que presencia este culto, Señor, y a quien rendimos este culto. Parte de la adoración es la predicación de tu palabra, los cánticos, las alabanzas, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, solamente buscan darte la alabanza al que solo merece la alabanza, la gloria y el honor. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestras vidas y háblanos tan claramente, tan convincentemente, pero permite que yo tan sencillamente pueda comunicar las grandes riquezas de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. Hoy quiero entrar a ver un poco de resumen de lo que hemos visto de Hebreos, obviamente no de todo el libro, pero voy a comenzar desde el capítulo 3 y pretendo terminar el capítulo 6. Entonces, imagínense, del capítulo 3 vamos a ir hasta el capítulo 6. Es muchísimo. Por lo tanto, vamos a resumir. Ahora, déjenme decirle algo y recordarles a ustedes, o recordamos juntos, que la carta a los hebreos fue una carta para una iglesia o para hermanos, pero fue una carta eclesiástica, una carta para la iglesia judía, fue una carta de un pastor que no sabemos quién es, no sabemos realmente quién fue el pastor que escribe, pero es una carta de pastor a iglesia, no es una carta a los inconversos. No es una carta universal, en el sentido de que todo el mundo la debe leer. Claro que todo el mundo la debe de leer, pero no es una carta hecha a ese modo y con ese propósito. Es una carta para gente como ustedes y yo, que vamos a una iglesia de manera cuando menos frecuente o de vez en cuando. Obviamente no es lo idóneo. Lo idóneo es que la iglesia asista sistemática y regularmente. Esta carta es una carta hecha a una iglesia en particular, miembros de iglesia que se reúnen constantemente. Entonces fue pensada en esa audiencia. Sin embargo, yo creo que esta carta debe hacernos pensar varias cosas el día de hoy. Porque hay pasajes bíblicos que, pues como que no es para cristianos o para cristianos. Si usted lo va a leer conmigo, va a darse cuenta como que hay versículos como pareciera que está dirigida a personas que no son creyentes. ¿Tiene esa intención? Aunque el tema es seguridad total en el Señor, ese es el tema del capítulo 3 al 6, sin embargo, el autor está tratando de que la audiencia no sea simplemente religiosa, no sea habitualmente congregante solamente, sino que el mensaje del Evangelio pueda calar tanto que opere cambios, que dé cambio de vida. Porque mire, no tendría mucho caso que ustedes y yo no nos perdamos un culto como debe de ser, pero no tendría ningún caso si su corazón no ha sido transformado por el Evangelio. No, la verdad es que no tendría caso. No me estoy contradiciendo. Como dijo el Señor, limpia primero lo de dentro del plato para que esté limpio también por fuera.
No se trata la vida cristiana de dar apariencia de piedad. No se trata solo de venir a la iglesia. No es solamente que uno quisiera tener una estadística alta de asistencia. O sea, no ese es el fondo. Mire, ni siquiera es en el fondo entretener a la iglesia, ¿no? Ni siquiera es hacer demasiadas actividades para que los hermanos no tengan ni cómo respirar. Esa no es la idea. Pero la idea que vamos a ver hoy, a lo menos son 5 señales de peligro espiritual. La primera parte. Hay 5 señales de cuando hay peligro espiritual, que pudiera ser una alerta para todos en general. Yo partí de la escuela dominical de hoy enseñando, y seguramente en el grupo que yo veo aquí igual, que no lo estoy viendo ahorita, pero ya vieron, o ya han de haber visto, o ustedes lo han escuchado, que a la luz de la Biblia no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, sí. Todos son creación de Dios, sí. Todo ser humano, independientemente que crea en Dios, que no crea, venga a la iglesia, no venga, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque la Biblia de manera muy clara dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, Juan está diciendo que solamente aquellos que reciben y que creen en su nombre tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Eso está muy claro. Ser hijo de Dios no es por un engendramiento o ser engendrado por algo físico. Pero la Biblia dice: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que a la luz del texto bíblico, una persona para ser hijo de Dios solamente es recibiendo la palabra y creyendo en Cristo. No hay otra manera. En boca de Jesús, Él dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me parece que es la tónica que va a llevar el capítulo 3 al capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Es otro planteamiento desde la perspectiva del autor, pero es exactamente lo mismo que plantea Juan el apóstol, lo mismo que plantea Jesús. Si no naces de nuevo, se lo dijo a un doctor en la ley. Fíjese, era un doctor en la ley, no era un alumno de la ley, era un doctor en la ley. Era el príncipe de los israelitas, o principal, como dice la versión 60. Pero con su doctorado en ley no había nacido otra vez, no había nacido de nuevo. Y si no había nacido de nuevo, no era hijo de Dios, porque se requiere 2 nacimientos: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Así que cualquiera de ustedes, aunque esté en esta iglesia, sea miembro de esta iglesia, venga constantemente o venga de vez en cuando, si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no ha recibido el evangelio, si no hay novedad de vida, porque mire que somos listos para mostrar algunas cosas que a nosotros mismos nos pueden autoengañar, o podemos estar engañados nosotros mismos. Alguien pudiera pensar, escúchelo bien, solamente a manera de aclaración: cuando era adolescente en la iglesia hizo la oración del pecador. Incluso cuando era una pequeña de 8 años o un pequeño de 8 años, repitió la oración con su papá y piensa que es salvo. Pero no hay una novedad de vida en su alma, no hay un cambio verdadero. O porque en una predicación Dios le habló, se emocionó. Puede ser que levantó la mano, pasó al frente
y piensa que es creyente. Otro escenario, hubo una temporada de bautismos y la persona estaba emocionada, quizás regresó de una escuelita bíblica de vacaciones o estuvo en un campamento y decidió bautizarse y fue bautizada la persona, pero si no nació de nuevo, no es creyente. No lo es, porque para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Digo todo esto, hermanos, porque el pastor que escribe esta carta a los hebreos está preocupado por personas que están en la iglesia, que él está preocupado porque parece ser que no eran creyentes. Por eso hay 5 señales desde el capítulo 5 al capítulo 6 de Hebreos. Vamos por la primera, ¿les parece? Sin embargo, hay un llamado antes del versículo 12, que es donde yo quiero ir primero. ¿Cómo se llama? Un llamado de parte del Señor que me parece que va en la carta, va marcándose, es el peligro de endurecerse. Y tenemos un piso bastante duro, que no es aconsejable, obviamente, resbalarse, ¿no? Porque nos va a lastimar. En el versículo 8 del capítulo 3 de Hebreos nos llama el Señor, la primera verdad: no endurezcáis vuestros corazones. Está llamando el autor, el pastor, a su congregación a no endurecerse, a no endurecerse. Ahora, ¿cómo una persona puede endurecerse? Déjeme ponerlo muy práctico, escenarios prácticos de la iglesia. No estoy diciendo, déjeme hacer esta aclaración, que si alguien no vino en la iglesia hoy, por eso lo estoy diciendo, no. Pero una característica podría ser esta: dejar de congregarse. Puede tener uno 1000 razones, pero si no es una cuestión de salud, netamente hablando, hermanos, el mismo autor de Hebreos dice: no dejando de congregarse, como algunos, ojo, tienen por costumbre. Una señal que yo me estoy endureciendo es que no tengo motivo para faltar y dejo de asistir. Y eso ya es una costumbre. Es un hábito ya. Entonces, acá el autor, el pastor, está diciendo: no endurezcan sus corazones. No se endurezcan. Vámonos a otro tema, a la Biblia. ¿Cuántos sabemos acá que debemos leer la Biblia todos los días? Amén. Hermanos, esto debe ser, mire, esto, si yo dijera: pastor, eso no tiene por qué preguntarlo. ¿Cuántas veces debemos comer al día? Ahora, ¿hace falta que alguien le diga a usted que tiene que comer? Es más, les digo algo. En la cuestión de la comida, nadie nos tiene que decir nosotros: oye, ¿está lista la comida? Y hay un indicador contundente. Decimos de manera coloquial: ¿cómo le decimos? Ya me chilla mi barriga. No está chillando nada. O sea, no es que hay un pájaro encerrado allá. Simplemente, alguien lo puede explicar de mejor manera, más técnica. Simplemente el hambre, pues lo resiente nuestro estómago por el horario. Ya nos pasamos de la hora. Entonces uno ya tiene hambre, el cerebro, los jugos ahí están trabajando en nuestro estómago, nos indican que ya es hora de comer. Y nadie nos tiene que estar diciendo que hay que comer. Por algo dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la par, ¿cómo sé yo y usted que estamos endureciéndonos? Cuando ustedes y yo no nos da hambre por la palabra y nos tienen que animar, nos tienen que motivar. Hermanos, no, eso no es yo entiendo que hay momentos quizás del pecado, de la flojera, de la desidia,
Pero hermanos, esto sí es una constante, es una luz de peligro. Porque el creyente verdadero debe tener hambre de la palabra. Si usted no tiene ganas de leer la Biblia de manera así total, probablemente usted no haya nacido de nuevo. Probablemente usted no es hijo de Dios, dicho de manera más clara. Pero pastor, si yo creo en Dios, bueno, felicidades. Nada más déjeme decirle algo triste. Santiago, el apóstol, dijo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mira lo que dijo después. También los demonios creen y tiemblan. Así que si usted cree en Dios, dice Santiago, felicidades. Nada más que te advierto, dice Santiago, que también los demonios creen en Dios. Y además los demonios, porque saben quién es Dios, los demonios tiemblan, nada más que son demonios. Así que creer en Dios no es suficiente. Toda la gente cree en Dios, o casi toda. Hasta los ateos dicen: doy gracias a Dios porque no creo en Dios. Pero el asunto acá es, estoy leyendo mi Biblia todos los días, estoy asistiendo sistemáticamente a mi iglesia. No endurezcáis vuestros corazones, no te endurezcas. Hasta el pastor está llamando a la iglesia a no endurecerse. Y uno puede notar cómo se está endureciendo. Miren, hermanos, usted ya dejó de orar. Es increíble cómo podemos estar 2-3 horas en una película. Pero la cuestión de orar es todo una ciencia. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿no podéis velar conmigo 1 hora? O sea, 1 hora no pueden velar conmigo antes de ir a la cruz, porque sus ojos estaban cansados de sueño. Entonces el llamado del pastor es: no se endurezcan. Así que la primer señal es de peligro, es una señal de peligro espiritual, es empezar a endurecerse. Es empezar a darle flojera venir a todos los cultos. A todos los cultos usted tiene un motivo, alguna razón, algún compromiso, algún pendiente, algo por lo cual usted no asiste a la iglesia. Yo me refiero, hermanos, a algo que ya es una cosa. El mismo pastor, el autor de los Hebreos, dice: no dejando de congregarse. O sea, está diciendo, una característica de endurecerse es empezar a faltar. No dejando, de otra manera dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más veis que aquel día se acerca. Miren, hermanos, la idea no es que solamente esté usted en la iglesia. Yo daba una meditación en el devocional. ¿Sabe por qué es importante que usted venga al culto y yo también? Es porque aquí Dios nos puede advertir, Dios nos puede llamar, Dios nos puede hablar a nuestra vida. Dios puede utilizar un sermón para, a lo mejor estoy luchando con algún pecado en mi vida muy fuerte, y el Espíritu Santo puede utilizar su palabra para traerme al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual usted no debe faltar, una de las tantas razones. Sin embargo, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe que en la congregación Dios derrama bendición y derrama vida eterna? Pero además, usted súmele que el texto dice que no debe dejar de congregarse, tanto más veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que aquí se acerca? Pues el día de la venida de Jesucristo. Y por alguna razón dijo el apóstol San Juan que en su venida, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Voy a darle un caso quizás que le pudiera ayudar a reflexionar. Pero imagínense que venga Jesucristo, porque puede ser que venga ahorita. Eso sería extraordinario para nosotros, ¿verdad? Pero si usted no se priva de venir
por una razón injustificada, o sea, que no tenga usted justificante para decir, no vine. Aunque puede ser que su justificante no tenga peso, porque uno no se puede justificar, pero la Biblia es muy clara, no dejes de congregarte, porque puedes endurecerte, porque puede venir Jesucristo. Ahora, ¿no sería vergonzoso que el Señor nos halle descansando en casa cuando debimos estar en la iglesia? Pero además, ¿sabe qué algo, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí y somos salvos por la gracia del Señor, el Señor no nos ha dado dones en la iglesia? Bueno, los dones en la iglesia es para traerlos a la congregación y que sean de bendición, sean útiles. De tal manera que si usted no se congrega, ese don que Dios le ha dado, pues está privando a los hermanos de ser edificados, ministrados. Usted está privando de su vida ser un instrumento en las manos del Señor, porque usted, por alguna razón, y la razón es que puede ser que usted se esté endureciendo. Ahora bien, otra manera de que uno se endurece en el área quizá de nuestras finanzas. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y está hablando el Señor. O sea, a Dios le provocaron cuando se quejaron. Anoche lo veíamos en el culto unido. La verdad, qué bendición el culto. La verdad que se lo perdieron los que no fueron pudiendo ir. Se perdieron una bendición enorme. Pero hablaba el pastor Yoshimi de la falta de gratitud de nuestra parte. Y este es el caso. Se quejaron los judíos, los israelitas, porque tenían sed. Es que a veces hacemos a Dios así como un mesero, ¿no? Pensamos que Dios es como un mesero. Y hermanos, nosotros debemos ser educados con los meseros. No somos reyes en un restaurante a quien vamos a bolear el zapato. A veces hay gente muy prepotente. Pues es nuestro orgullo, nuestro pecado de soberbia. A falta de gratitud, estos se quejaron, se endurecieron. Mire, por eso es importante, es una alerta, es una señal de peligro espiritual. ¿Está usted endureciendo? ¿Usted está apartando semanalmente su ofrenda al Señor? Y yo creo lo que dice la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. O sea, imagínese, usted viene y va, tiempo de la ofrenda, es parte de la adoración. Usted vino a adorar al Señor, excepto la ofrenda. Yo puedo cantar, buenos cantantes. Yo puedo orar y yo puedo escuchar la predicación 1 hora, no más. Pero dar, ahí sí no. Es que no tengo. Es que tengo muchos gastos. Me parece que la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Mire, es mejor que no dé si usted está triste, porque va a dar, porque no lo está dando con liberalidad, con amor, ni por necesidad. Hermanos, tenemos que pintar aquí. ¿Alguien quiere ofrendar? Si lo da solo por necesidad, no sirve. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y mire qué dice la Biblia. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, a veces pensamos que el texto de Malaquías, pues es del Antiguo Testamento, no aplica. Obviamente estamos en la gracia, el Evangelio, y ahí está el texto que le cité. Pero dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Lo mismo de ahora. Señor, no te robamos. Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, es que la verdad de las cosas, cuando nuestro corazón se endurece, no damos el diezmo, no damos la ofrenda, estamos endurecidos. Pero no lo vemos como que estamos robándole a Dios. ¿Por qué cree usted que Ananías y Zafira se murieron y cayeron súbitamente?
¿Acaso Dios necesita nuestro dinero? No. Es que la verdad, hermanos, si usted y yo no damos, la obra no va a parar, pero usted se va a privar de ser más bendecido. Una de las grandes bendiciones es que dice la palabra Malaquías, dice el Señor: probadme ahora en esto, en la cuestión del diezmo. Probadme ahora en esto. Si no, dice Malaquías, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si usted y yo llegáramos a diezmar y ofrendar por amor y por fe, el Señor nos bendeciría realmente muchísimo más. Usted, no es que se va a multiplicar, usted le va a dar un cheque al doble, pero usted va a experimentar la gracia del Señor, va a ser un mejor mayordomo. Es increíble, yo lo he dicho acá, citaba ayer en el curso para los maestros de escuela dominical, el 80% de lo que tienen los estadounidenses, el pueblo del norte, sabe que es deuda. 80% de la gente del norte del país está endeudada. Ahora Pablo dijo: no debáis nada a nadie, pero le robamos a Dios. Somos ladrones espirituales. Cantamos, ahora eso sí, no escatimamos. Es igual como un zapato. No escatimamos. Hermanos, creo que tenemos... ¿Y sabe por qué es bueno esto? Mire, que usted no se endurezca, porque el Señor quiere librarnos de la avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia? Dice Pablo, es idolatría. A veces vemos mal, pobre gente, son más idólatras. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos que están adorando a un Dios que no es Dios. Sin embargo, el pecado nuestro, que es la avaricia, es un ídolo. Y Cristo dijo, el Evangelio dice: no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Por eso el Evangelio presenta a aquel joven rico que tenía muchas posesiones, y Cristo le tocó donde dolía. El maestro era un religioso. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, le dijo el Señor. ¿Por qué me llamáis bueno? Bueno es solamente Dios. Pues guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. Bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Y dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, el Señor en verdad no pretendía hacerle la vida complicada a aquel joven, pero el Señor sabía que el problema era que el corazón de ese joven tenía un ídolo, y el ídolo era el dinero. Pero usted se está endureciendo. Dice la Biblia: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es una señal peligrosa. ¿Se está usted endureciendo? Bien. La segunda característica, otra señal, porque va como que de menos a más. Se complica, ese es el problema del pecado. Capítulo 3, versículo 12 de la carta a los Hebreos, si pueden ver conmigo. Capítulo 3, verso 12 de la carta a los Hebreos. Por eso dije que es una carta a la iglesia y pareciera que no es a la iglesia, porque es la iglesia que se puede endurecer. O sea, cualquiera de ustedes pudiera estar ya endureciéndose. Cualquiera de ustedes pudiera estar endurecido. Podría yo estar hablando con piedras, o como dije en una ocasión, con cadáveres, algunos cadáveres. Espero que todos estemos vivos.
Y espero que todos aquí sean creyentes verdaderos. Porque el creyente verdadero se va a dar cuenta que quizás se está endureciendo. Y va a cambiar, o vamos a cambiar. Eso pasa con el creyente verdadero. Pero el que no es creyente verdadero se va a seguir endureciendo. Y está advirtiendo el pastor: no os endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Segunda señal, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, fíjese, está refiriéndose a la iglesia, que no haya en ninguno de ustedes, vea, del endurecimiento pasa a la incredulidad. Por esa razón ustedes y yo tenemos que hablarle al Señor esta mañana. Examinaos a vosotros mismos, decía Pablo, si estáis en la fe. Examinémonos si usted está en la fe. Dice aquí el Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón ya no endurecido, un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia según la Biblia? ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Alguien aquí tiene intenciones de apartarse de Dios? ¿Verdad que nadie? No, y eso es correcto. Y eso es correcto. Pero ¿sabe que de entre nosotros puede haber gente que ya está apartada de Dios sin darse cuenta, en un sentido? Tenemos ejemplos en la Biblia. Aquel fariseo que invita a Cristo a comer, Cristo va a su casa. Es impactante, es Lucas capítulo 7 u 8. Va a la casa de este fariseo. El fariseo le prepara vianda, le prepara comida. O sea, qué privilegio tuvo este fariseo. Escuchó al Señor, lo vio, habló con él. Pero ¿sabe que este fariseo no estaba lejos del Señor? A pesar de que estaba en distancia cerca de Cristo, pero lejos totalmente de Él. Mientras tanto, en esa invitación entra una pecadora, una prostituta, rompe el perfume de alabastro de mucho precio. Nadie la invita y ella, llorando y con su cabello, enjugaba los pies de Cristo, besaba los pies de Cristo. No dijo una sola palabra. Pero esta mujer, que alguno de nosotros diría: pero ¿cómo es posible que esta mujer prostituta? ¿Sabe qué es lo que dijo el fariseo? Estaba sentado en la mesa con Cristo. Dice: si fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que le besa los pies. Y entonces el Señor, conociendo los pensamientos, le dice: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me diste de beber agua, no me recibiste con beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar y enjugar mis pies con sus lágrimas. Porque al que mucho ama, mucho le es perdonado. Y antes de eso le dice: un hombre tenía 500 denarios y otro tenía 2 deudores. Uno le debía 500 y otro 50. Perdonó a ambos. Y entonces le dice al fariseo: ¿quién de ellos le amará más? Pues el de 500 denarios. Y es cuando dice: ¿ves esta mujer? En otras palabras, estando tan cerca de Cristo este hombre, al mismo tiempo estaba a una distancia de kilómetros. Y es lo que está diciendo aquí el autor: mirad pues, que no haya ninguno de vosotros de corazón. Ahora, ¿por qué dice corazón malo de incredulidad? Esto significa que en apariencia parecía cristiano. El problema es a nivel corazón. Alguien puede parecer cristiano, cantar como cristiano, hablar como cristiano, orar como cristiano y no ser cristiano. Pero como el pastor no puede ver a nivel corazón, ve algunas evidencias.
Una evidencia es que la gente se aparta de Dios. Va a llegar a ese punto donde ustedes vieron a alguien que se bautizó, incluso cantaba, es más, pudo haber estado en la alabanza durante mucho tiempo, pero tarde que temprano detona y ya no vuelve más a la iglesia. Todo comenzó endureciéndose. Cuando alguien se endurece, el segundo paso es un corazón malo. Y acá dice el pastor: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes. Esto está puntualizando que no haya ninguno de ustedes, lo mismo que estoy yo haciendo esta mañana. Que no haya ninguno de vosotros, o que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Pero comenzó endureciéndose. Es el clásico hermano que empieza a dejar de venir a la iglesia. Mire, voy a darle otro detalle que me falta darle. El clásico hermano que deja de comprometerse en su iglesia. Y aquí muchos entran en la canasta. Si usted ya empezó a dejarse de comprometerse en su iglesia, porque puede usted que venga, pero no está comprometido en nada en la iglesia. Vamos a unas preguntas muy sencillas. ¿La iglesia qué no es la novia de Cristo? ¿No es la esposa del Cordero? ¿No Cristo dio su vida por la iglesia, mis amados hermanos? Ya sé por dónde vamos. La gente dice, la gente que no tiene temor de Dios, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Es verdad? Yo siempre he dicho que esta iglesia y cualquier otra iglesia no va, alguien migra de una iglesia a otra. Déjeme darle este detalle que es importante. Migrar de una iglesia a otra sin que se cambie su corazón no hizo nada a la persona. Porque el detalle no es migrar a otra iglesia, es cambio de corazón. Pero si usted no tiene un compromiso en algo con su iglesia, es una característica de endurecerse. Es que no tengo tiempo. Es que estoy muy ocupado. Pues ¿quién no es la iglesia la novia de Cristo? ¿No es la esposa del Cordero? ¿No Cristo dio su vida por la iglesia? Si Él dio su vida por la iglesia, usted puede decir, es que hay mucha gente que es hipócrita. ¿Y qué? Cristo no dio su vida por los hipócritas. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es más, la iglesia realmente, los que han trabajado en el área de salud, es un hospital. Venimos no los que están sanos, venimos los enfermos. Ahí la razón de que venga usted todos los cultos. Hay área de terapia intensiva, no está zona restringida. Hay consulta médica, primeros auxilios o no sé, de entrada. La iglesia es eso. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Venimos a la iglesia porque tenemos necesidad espiritual. No se va a encontrar a la iglesia llena de serafines, de querubines, no. La iglesia se compone de gente como usted y como yo, pecadores redimidos por la gracia del Señor. Así que está diciendo el pastor, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Así que hermanos, si usted es creyente, usted tiene yo que pedir perdón si no estamos comprometidos en algo con mi iglesia local. No está bien si solo es congregante. Bueno, si nos visita 1, 2, 3, no sé cuántas veces más. Pero no está bien si es miembro de la iglesia, y usted no está en algo comprometido con la iglesia. Si usted es la persona, es que tengo mucho que hacer, me voy a tomar un año de vacaciones, no es una señal buena. Usted está endureciéndose. Y el pastor está diciendo que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay un himno antiguo
que yo creo que reza bien la verdad que estoy tratando de mostrar. No lo voy a cantar, pero parte de la letra dice: al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. La pregunta es, ¿usted y yo estamos sirviendo a ese Cristo que está vivo? ¿Sabe por qué además venimos los domingos a la iglesia? Porque es el día del Señor. Es el día de fiesta espiritual para la iglesia. El día que se levantó de entre los muertos. ¿No acaso es el enorme motivo para que la iglesia se reúna? O sea, va más allá de la estadística de cuántos vinieron hoy. Y la verdad es que no queremos fastidiarle hablándoles. Nos preocupa su alma y por eso hablamos y le vamos a seguir hablando. Porque realmente no queremos que usted se endurezca. No queremos que usted sea parte del Dios vivo. ¿Le va bien a alguien que sea parte de Dios? ¿Le va bien a alguien que no sirve a Dios? No le puede ir bien. Quizá en esta tierra puede irle bien, pero ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Si al final una persona se condena y se va al infierno por los siglos de los siglos, ¿hay salida? ¿Hay segunda oportunidad en el infierno? Déjeme decirle que no. Porque está establecido, según Hebreos, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades en el infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto es dramático, esto es terrible, porque si alguien no es creyente, va a pararse delante del Señor. Y no hay segundas oportunidades. Hoy, no te endurezcas. No seas una persona dura. En el capítulo 4 vemos otro detalle. Capítulo 4, versículo 1, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, otra vez está preocupado el pastor, está diciendo, temamos. Miren, hermanos, que esto de temamos es en el sentido positivo. No es que Dios es un ogro, no, pero hay que tener temor de Dios. Con el temor de Dios, dice la Biblia, los hombres se apartan del mal. Cuando Ananías y Zafira cayeron, murieron por ser deshonestos, queriendo mentirle al Espíritu Santo, la Biblia dice que cayó un temor reverente en la iglesia. Ese es el temor que dice el autor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca, otra vez la preocupación genuina de un pastor, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra vez está diciendo, no vaya a ser que alguno de ustedes no entre al reposo espiritualmente hablando, y el reposo es Cristo. O sea que de entre la iglesia había congregantes, había hermanos que quizás se habían bautizado, miembros de la iglesia, y sin embargo no es una carta, vuelvo a repetir, para inconversos. Porque pudiera, lo más seguro está diciendo el texto, es que pudiera haber inconversos. Es que pudiera haber religiosos en nosotros. O sea, solo religiosos. No está malo ser religioso, pero solo religioso es condenatorio. Hay una frase que suena bonito, pero está mal. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo. No, es mentira, te estamos hablando de religión. Las cosas por su nombre. No es una religión, es una relación. Está mal eso. Porque religión es volver a unir, volver a ligar Dios con la gente. Además, la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas, a los huérfanos. Esa es la religión, y eso lo dice Santiago. Ahora, el asunto, hermanos, es que ustedes y yo no seamos religiosos. Y religioso me parece que pudiéramos caer cualquiera
y es lo que está advirtiendo, es la tercera señal de peligro, en convertirnos religiosos. Ya fui, pero ¿tienes un compromiso con Dios? ¿Te estás endureciendo? ¿Te estás apartando? Y dice acá el autor, temamos, o sea, lejos de que usted y yo nos endurezcamos, usted y yo debemos tener temor de Dios. Pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, bueno, significaría el día que venga Cristo a buscar, a estar con nosotros, su segunda venida, nuestro reposo será pleno. Ya entramos al reposo que es Cristo. Ya descansamos de nuestras obras. Él nos hace descansar en nuestro sabbat. Pero un día va a ser pleno porque le vamos a ver cara a cara. Ahora, en ese lapso dice, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo. No sea que cuando venga Cristo, alguien de la iglesia que parecía cristiano no lo sea. Esa es la fuerza del pasaje. No vaya a ser que alguien que sea miembro de la iglesia, al final cuando venga Cristo, resulta que no. Eso está diciendo el autor. Tengan cuidado que algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que si soy miembro de la iglesia, yo actúe como miembro de la iglesia. Si soy parte de la iglesia, que yo sea verdaderamente parte de la iglesia. No espectador, no visita. Pablo dice la actividad propia de cada miembro, no venir de vez en cuando. No dar mi ofrenda, porque lo dijeron, hoy lo vamos a dar. ¿Y ya? Porque lo hacemos así, ¿no? Leo mi Biblia hoy, ya mañana, ya no. Cuarta característica. Llevamos tres, La primera es endurecerse. La segunda es apartarse. La tercera es no entrar en su reposo. O sea, viene Cristo y resulta que el miembro de la iglesia, no vaya a ser que algunos de los miembros de la IBI, vamos a hacerlo práctico, no vaya a ser que algún miembro de la IBI cuando venga Cristo no sea cristiano. Pero si fuimos a la iglesia de vez en cuando o fuimos constantemente, pero fuiste religioso, no cristiano verdaderamente. Cuarta señal de peligro. Capítulo 5, versículo 11 y 12 de Hebreos. Acerca de esto, capítulo 5, versículo 11 y 12. Es una señal de peligro espiritual. Es un peligro esto. Acerca de esto, 5, versículo 11 y 12. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto sabéis hechos, ¿qué dice la Biblia? Tardos para oír. En otra manera de traducir es, ustedes se volvieron perezosos. Está más bonito, más elegante. Ustedes se volvieron tardos para oír. Está más elegante que perezosos, pero la verdad es que significa perezosos. Mire que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una señal de peligro espiritual es que uno lleve tiempo en la iglesia. Pero eso no garantiza nada. Pero viene Cristo, Señor, yo estuve 20 años como miembro de la iglesia. Ahora, yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Eres el mismo cristiano que dice ser hoy y así eras el año pasado? Es peligroso.
¿Eres el mismo cristiano que eras hace 5 años? O sea, no hay nada de cambio. Hay que comenzar viendo que es un cristiano contigo. Y no es a nivel conocimiento. Pero ¿no ha habido cambios en los últimos meses en tu vida? El otro peligro es la inmadurez, estoy hablando de la inmadurez, no maduras. No maduras. Dice, eres un niño espiritual. No te puedo dar carne, tengo que dar leche. Pues acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, acuérdense que esto tuvo que hacer una pausa del pastor. Yo quisiera hablarles más del sumo sacerdocio de Cristo. No puedo, voy a parar. Tengo mucho que decir y explicar acerca de Cristo como sumo sacerdote, pero no puedo con ustedes, iglesia, porque os habéis hecho tardos para oír. Dicho de otra forma, hermanos, ustedes, bueno, hay que contestarla cada uno. ¿Tenemos pereza espiritual? Mire que es peligroso si usted le da flojera venir. Usted le da flojera leer la Biblia. Si le da flojera, pero si es un estreno en una serie, toda la serie. Hasta puede ver Ann con E, que es una basura. De serie es una basura realmente. Pero si le da pereza, es peligroso, ¿eh? O sea, es la misma persona de hace 2 meses, 10 meses, no avanza en la vida cristiana. Es una razón por qué yo les aconsejo a los hermanos no dejar de congregar, o sea, ser persistente en su asistencia. Porque uno no puede avanzar. O sea, vengo a un culto, 2 no vengo. No es así la vida cristiana. La Biblia dice, los que recibieron su palabra, voy a sustentar lo que estoy diciendo, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y comían con alegría y sencillez de corazón. Pero también dice la Biblia, no cesaban de enseñar y predicar todos los días por el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el estilo de vida de la iglesia. No podemos inventar otra cosa. La señal peligrosa es inmadurez espiritual. Si eres la misma persona cristiana, o dices que eres cristiano hace determinado tiempo, y eres igual a hoy, no puede ser. No puede ser. Último, bueno, terminamos. Capítulo 6, versículo 4, 5 hasta el 8. Y así como el clímax de esta primera parte de la predicación. Mire cómo todo va gradual. Primero es endurecerse, ¿verdad? Ojo si se está usted endureciendo. Mejor que tengamos un corazón como los niños. Por eso Cristo agarra a un pequeño y le dice, si no te haces como un niño, no puedes entrar al reino de Dios. La primera señal es el endurecimiento de tu corazón. En segundo lugar, te apartas de Dios. En tercer lugar, eres la clásica persona que si viniera Cristo hoy, a lo mejor no estarías bien, como decimos de manera coloquial, bien parado, ¿no? Porque viene el Señor y no vaya a ser que alguno parezca no haberlo alcanzado. Religioso, vaya.
Cuarto, inmadurez. Si eres religioso nada más, viene Cristo, no te va a salvar la religión. Ninguna religión salva, ninguna. Solo Cristo, eso sí. Y último lugar, acerca de esto tenemos mucho que decir. Perdón, estamos en el capítulo 6. Porque es imposible. Ahí van los imposibles. Mire, este versículo es como para que lo vaya digiriendo en su casa. Es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esta es la parte más fuerte de Hebreos. Una parte más fuerte. Y es muy importante que el pastor señala esto porque está preocupado por la gente que no es creyente de la iglesia y que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire, hay tres cosas contundentes: iluminados, participaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, 4, gustaron de la buena palabra de Dios. 5, los poderes del siglo venidero. Tengo que leer el versículo 6. Permítame un segundo. Completo para que esté más claro. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice el versículo 6? Y recayeron. Una persona que se endurece, una persona que se aparta, una persona que es religiosa, una persona inmadura, ojo con lo que viene. Puede gustar de ser iluminado, como dice acá. Fueron iluminados, o sea, vieron con más claridad, gustaron del don celestial, estuvieron en la iglesia, escucharon predicaciones, estuvieron en congresos, cultos unidos, se bautizaron, fueron miembros de la iglesia. Dice la palabra, recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y esta palabra entonces se vuelve algo que debe hacer temblar a cada miembro de la iglesia, nombre por nombre. Porque no es posible que si tú fuiste iluminado, no está diciendo que fueron creyentes, Alguien puede ser iluminado, sí, escucha y lo capta. Alguien puede participar del don espiritual, sí. Hay gente de la iglesia que han orado por su salud y no son creyentes. Participan del Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo puede hablarte ahorita, te está hablando, estás participando. Gustaron de la buena palabra de Dios. Dios te ha bendecido, hermanos. Mire, te ha dado trabajo, te ha dado una casa, te ha dado una esposa, te ha dado hijos. Nos ha dado todo lo que tenemos el Señor. Están gustando de las bendiciones del Señor, los poderes del siglo venidero. Sabes más que la gente que no es cristiana. Sabes más, pero puede ser que no sea creyente. Es imposible, dice la palabra. Y entonces acá el texto dice, versículo 6, recayeron. La palabra acá recaer es darle la espalda de manera definitiva a Dios. Como la cantante Katy Perry, que es perversa. ¿Sabe de dónde salió? Era cantante de una iglesia. Dice la palabra del Señor, es imposible que estos que fueron iluminados y recayeron otra vez sean renovados para arrepentimiento. El último punto acá es que esta señal ya es la definitiva.
Por eso la insistencia del autor de los Hebreos es que no endurezcas tu corazón. Porque pudiera ser que de tanto llamado y de tanto llamado, el Señor diga, este no es creyente y lo voy a endurecer como Faraón. Ya no hay más oportunidades. Y uno se confíe, porque eso es el problema de la iglesia, que algunos están confiados que son creyentes, pero no hay novedad de vida. Ahora, una advertencia que es una metáfora que utiliza el autor, está en Hebreos capítulo 6, voy a leerlo. Porque, versículo 8 o 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, estos son los creyentes, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Verso 8 de 6, capítulo 6. Pero la que produce espinos y abrojos, miren la sentencia, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. 5 señales peligrosas que el pastor está llamando a la iglesia, porque la quinta, ya no hay vuelta atrás. Así que si tienes la oportunidad hoy de arrepentirte, aunque te hayas bautizado hace años, aunque lo que sea, pero debería hoy comenzar un cambio. Sobre todo si eres miembro de la iglesia o cualquier persona. Y que lejos de ser endurecido, el Señor hoy pueda quebrantar y pueda hacer tu corazón de carne, que lata por el Señor. Oremos. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que es tuya, y tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, y en eso totalmente confiamos, Señor. Padre, no permitas que aquí nos vayamos tranquilos, contentos, sí, de escuchar tu palabra, pero haz los cambios, Señor, que tengas que hacer con nosotros. El costo que sea, Señor, por favor, danos tu gracia para ello. Te lo rogamos en Jesús. Amén.